Okay. I don't know who that opening speaker was, but I thought he was rubbish. Right. I'm going to introduce the panel, not that they need much introduction to this audience. To the left of the panel, as you see it, Carlos Melconian is the director of M&S Consultores, of course, his own firm. To my immediate right, Silvina Batakis is the Ministra de Economía para la Provincia de Buenos Aires. To my left, Martín Redrado is here in his capacity as a member of the Dispute Settlement Unit of the World Trade Organization and chairman of the Fundación Capital. And to the right of the panel, as you see it, delighted to have Marcelo Echebarne here from the law firm CEK. I thought it said CFK when I first noticed it, but no, it definitely says CEK, Cabanillas, Echebarne, and Kelly. It says New York on your card, but you're here in New York, aren't you? So, when you look at the sort of questions and the debate and the analysis that's going on about the likely course of the Argentine economy or economic policy, more accurately, post-election, so going into January 2016, you tend to have three positions offered. It'll be the same, it'll be a little bit different, slowly getting more different, or it'll be very different and very quickly getting different. So there's the stasis, gradual, and shock theories, proposed tracks on offer. Now, those are kind of superficially identifiable, it's fair to say, with, in each case, one of the candidates. And as we have three people on the stage who are kind of representing those candidates in their ways, I'm going to ask each of them to tell us which of those three is the most likely to be in place 6 months from now, and what the first thing that their champion candidate would do. So, Carlos, empezamos contigo. Hemos decidido hacer la presentación en español entre todos los asistentes, así que buenos días a todos. Quería decirte dos cosas. Primero, respecto a tu introducción, que me alegro mucho que después de tantos años estés aquí de nuevo con nosotros, lo que muestra un poco la pauta de dónde estuvo la Argentina a lo largo de todos estos años. Y segundo, felicitarte por el mérito, y espero que siga así de aquí a las elecciones, de que no recuerdo, no sé, Silvina, Martín, bueno, Marcelo nos acompaña también, no recuerdo haber estado juntos un economista que esté representando a cada una de las fuerzas políticas con chance de ser presidente después del diciembre, todos juntos en un debate de este tipo. Así que te atribuyo el mérito y muy agradecido a Martín, Gracias, a Silvina Carlos. y por supuesto a... Y lo tercero que quiero decir es que arreglamos que esto va a ser una cosa medio ping-pong, o sea, muy corta, así que he agotado parte de mi tiempo aquí, pero va a ser de a 1 o 2 minutos. No, al Te contrario. quedan 10 segundos. Voy a ir directo a la respuesta, sí. Yo no creo que va a ser una cuestión ni de shock, ni de gradualismo, ni estamos esperando algo en términos de cómo se han planteado las cosas. Nosotros estamos pensando en una cuestión que de título te pongo un programa integral. El programa integral es un programa que ataca todos los frentes simultáneamente. Es una opción equivocada, shock o gradualismo. Sí creo, personalmente, que el más de lo mismo no tiene lugar porque la realidad no lo va a permitir. No es shock o gradualismo, es un programa integral y en el capítulo holdouts particular es un programa de retorno al mundo de la Argentina, no holdouts, retorno al mundo de la Argentina. Martín, ¿existe realmente 3 opciones o al final todos básicamente están yendo por el gradualismo? Siempre existen muchas opciones.
que queda claro es que Argentina tiene la opción o de integrarse al mundo de manera rápida, activa, con un cambio de actitud, o corre el riesgo de permanecer en la intrascendencia. Mencionabas a los colegas del Banco Central Europeo, del Banco Central Italiano. Yo la semana pasada estuve dando una conferencia sobre América Latina en el Banco Central Europeo. La perspectiva que me llevé después de hablar casi una hora y un poco más largo con Mario Draghi es que el mundo va a posar su mirada 5 segundos el 10 de diciembre sobre Argentina. Y va a ver realmente si Argentina da medidas específicas que muestren esa integración, porque si no el mundo va a seguir andando. Y por lo tanto creo que tenemos una ventana de oportunidad que es corta y que hay que saber aprovecharla. Y para eso necesitamos un presidente que dé medidas específicas. ¿Sí? Yo espero que quien sea presidente dé medidas específicas que muestren esa integralidad que menciona Carlos, pero también esa capacidad de integración con el resto del mundo. Y esto no solo se logra con la camiseta. No solo se logra con la camiseta. Pensar que por la trayectoria de alguien, solo por la camiseta, va a lograr que los mercados internacionales vuelquen capitales, inversión y financiamiento, es una visión voluntarista. A mi juicio hay que mirar la actitud del nuevo presidente, la calidad de gestión que tengan sus equipos y, en tercer lugar, la calidad y la efectividad de las medidas que pongan en la cancha para que Argentina recobre una credibilidad que ha perdido. Silvina, te pongo la pregunta que si realmente es, sí o no es verdad que al final gana quien sea en las elecciones, la política va a seguir más o menos por el mismo camino. ¿Eso es sí o sí o no? Los países evolucionan y las políticas también evolucionan, ¿sí? Yo creo que en esto coincidimos todos en que Argentina tiene que cerrar un capítulo, tenemos que tener un plan económico para Argentina que piense el mediano y largo plazo. Para poder abordar ese mediano y largo plazo de desarrollo, no solamente de crecimiento con inclusión social, tenemos que pensar la oferta que tiene Argentina. En todos estos años Argentina desarrolló el tema de la demanda interna y eso sirvió. Nosotros ahora no solamente podemos pensar en la demanda, sino tenemos que pensar en el tema de la oferta, la inversión, y para pensar en el tema de la inversión y en este plan económico, pero con un proyecto nacional de desarrollo, tenemos que también pensar y abordar el tema de los holdouts. Es un capítulo que Argentina tiene que cerrar, pero nosotros, por supuesto, creemos que esa negociación tiene que ser en beneficio de la Argentina. No queremos, ¿sí? Y no podemos permitirnos pensar nosotros, como en algún momento el propio candidato del PRO a la presidencia dijo que había que salir a pagar inmediatamente. Creemos que hay un camino para recorrer, pero sí estamos convencidos que hay que cerrar el tema de holdouts. Es un capítulo que Argentina tiene que dar vuelta a la página. Bueno, vamos a pasar específicamente por las medidas prácticas de resolver este problema en un minuto. Pero Marcelo, antes que todo, me parece que estamos enfrentando el peligro de consensos entre los tres candidatos aquí representados. Y eso no es bueno por el debate. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que leyendo un artículo del Financial Times de hace unos días, vemos que la tendencia que se veía en los últimos trimestres es que en el mundo el capital se está yendo de los países emergentes. Y según el Financial Times, de los 19 países emergentes más grandes, se fueron 940.000 millones de dólares en los últimos 13 meses, que es casi el doble de lo que se fue en la crisis del 2008-2009. Con lo cual el capital va a ser muy escaso para nosotros y vamos a tener que salir a competir con otra gente. Y creo que Martín tiene razón en que tenemos 5 segundos para que nos miren los que invierten en la economía real. Los hedge funds probablemente nos miren durante más tiempo, pero ese es el capital que viene más rápido y que se va más rápido. Pero coincido con Silvina que obviamente los países evolucionan. Me parece que en los tres hay un consenso que se ve una etapa distinta en la cual va a haber que atacar otros problemas con un mundo distinto del que hubo en los últimos 10 años. Are we going to look back in this new period of competitivity between emerging markets and say, from an Argentine point of view, thank God we were shut out of that party? I think that gives us a great advantage. We are a totally deleveraged economy, so there is a lot of room to grow.
And there's a great deal of money that's got used to being at home in Latin America, perhaps not all that far away from where we're sitting now, a little bit up there, which might like to find somewhere a little more comfortable to sit. Well, I mean, someone said to me last week, there is on a bad day in the market, he said, it's a flight to quality. They're going from Brazil to Argentina. Well, we need to get that going. I'm sure there's not a single Argentine who doesn't believe that, which is a very, very positive thing. I'll stick with you, if I may, Marcelo, for the moment. On this question of holdouts, let's just go to what the real problem is. If the Argentine government were to pay the holdouts at par by some method, wouldn't the inevitable result be all of those other bondholders who had accepted the restructurings, whether the first one, the second one, they would all come back and say, "What about me?" No necesariamente. Okay. Dime por qué no. Porque al final del día estamos en un proceso judicial. Por supuesto, hay que ser muy prudentes. Quizás el que puede hablar más de eso soy yo. Mi consejo siempre es que en un proceso judicial uno tiene que tener reservas sobre cuál es su estrategia. Pero creo que hay ciertas cosas que son elementales. En un proceso judicial depende de la fuerza que tiene cada parte en ese proceso. Si Argentina tiene la capacidad de no arreglar, tiene más fuerza. Aparentemente Argentina necesita arreglar, y yo estoy de acuerdo hace mucho tiempo que esta es una etapa que quizás se debió haber cerrado mucho antes y con otras herramientas que desafortunadamente no se usaron, pero hoy estamos donde estamos y tenemos que enfrentarlo. Lo primero que hay que hacer es terminar el problema con aquellos que tienen mayor poder de negociación en contra nuestro y lograr que ese poder de negociación no pueda trasladarse a nadie más. Es decir, que la fuerza de una sentencia como la del pari passu se termine acá. Y hay herramientas técnicas para que eso ocurra. Simplemente hay que ser prolijos, hay que tener cuidado. Todo lo que uno dice en público en Argentina termina, cuando tiene una función pública, termina en los tribunales de Nueva York, para bien o para mal. Entonces, haciendo las cosas bien, siendo prudentes y teniendo las herramientas técnicas correctas, uno puede terminar con este capítulo primero. Y después tiene un segundo capítulo. Ese segundo capítulo es resolver los que queden. Y los que queden, muchos no van a poder tener esta sentencia. Si no tienen esa sentencia, deberán cobrar algo más acorde con los procesos anteriores, probablemente mejor, porque han esperado más tiempo, porque han litigado, tienen obviamente un poder de negociación fuerte, porque hay muchos litigios en todo el mundo, y Argentina tiene que dejar atrás este capítulo. Pero yo no creo necesariamente que un primer arreglo sea un arreglo que se aplique al 100% de los tenedores. Hay gente que ha logrado una situación judicial de privilegio que tiene mayor poder de fuego que otros. Y lo ideal sería que todos cobren lo mismo. Desgraciadamente hoy no todos tienen la misma fuerza. Carlos, Sí. hay en el mundo, there's a great deal of goodwill hacia Argentina para resolver este problema. Yeah. No hay nadie, creo, que quiere que este siga años tras años más. Yes. Entonces, tu comentario sobre lo que han dicho los otros panelistas, pero por favor, te hago la pregunta específicamente. ¿Cuál es, del punto de vista de su campo del señor Macri, la parte más riesgosa de esta negociación con los holdouts? Yeah. Bueno, dos cosas. No quiero perder mucho tiempo en esto, pero sí quiero usar 2 minutos para recordar de dónde viene el tema. Y quiero tomar un comentario de Silvina respecto al pagar inmediatamente o las soluciones que manifestaba Marcelo. Yo siempre hice mis comentarios respecto al tema de la deuda pública diciendo que, voy a decir, esta administración, aunque fue Néstor Kirchner, no generó el default en la Argentina. Pero sí he dicho simultáneamente otras cosas. Primero, que tiene la responsabilidad de haber pasado 12 años y no lo arreglaron. Y segundo, que ni los canjes de 2005 ni los canjes del 2010 fueron la solución adecuada. Quiere decir que esta cuestión que Marcelo señala tan rápidamente y esta posición de negociar desde un lugar donde Argentina necesita,
No es responsabilidad del próximo gobierno. El próximo gobierno se va a hacer cargo y lo va a arreglar, como Mauricio Macri lo ha expresado. Pero ir a negociar después de 12 años de tener esto abierto, sin reservas como va a dejar esta administración, y de ahí rápidamente evaluar que Argentina necesita arreglar, entonces no es una cosa que yo puedo dejar pasar fácilmente. Primera cuestión. Porque resulta que ahora Argentina necesita y va en una posición de debilidad y tiene que encarar una negociación urgente y va a pagar inmediatamente y nos vamos a entregar porque la nueva moda es que todo el espectro oficialista va a ir a negociar con el cuchillo en la boca y nosotros nos vamos a ir a entregar. No sé dónde está escrito eso. Entonces quiero decir, yo tengo que poner en contexto mis respuestas, porque si no, es nada. Este es uno de los temas centrales que en la agenda deja este gobierno, que manda a cualquiera que nos toque a negociar en muy inferioridad de condiciones de cuando tenían 50.000 millones de dólares de reservas, el mercado estaba muy blando, easy, y podía haber venido dinero rápido para Argentina. Y concluyo para no acaparar el tema. Quiero insistir con el tema de retorno al mundo en un equilibrio general. O sea, nosotros vamos a tener un programa, nosotros vamos a reanudar relaciones estadísticas con los organismos internacionales, vamos a ir a hurgar todo el crédito posible de otros organismos que no son el Fondo Monetario y que nos juntamos con ellos y nos dicen, hay crédito asignado para la Argentina que no usan. Tenemos que ir a la Organización Mundial del Comercio. Les recuerdo a toda la audiencia que en esta administración en los últimos 5 años las exportaciones se derrumbaron 29%, en nuestro cálculo 60% o 2/3 de esos vinculados a la política económica local, y tenemos que ir a levantar 20 juicios a la Organización Mundial de Comercio que le damos más bolilla, más importancia que a la cuestión de los holdouts todavía. Último punto, estoy muy optimista, muy. El optimismo viene al final. Bueno. Disculpe. Ha sido muy elegante para cortar. Disculpe. Por respeto a los colegas. Voy a volver a ti un segundo, Silvana. Pero una pregunta rápida para ti, Martín. Carlos acaba de mencionar reservas internacionales. Tú que tienes, por lo que me acuerdo, cierta experiencia en manejando este tema, ¿cuál es el número cuál es la cantidad de reservas hoy que realmente tiene Argentina? Un número. Bueno, primero tenemos que restar los yuanes. Uno lo que ve es un banco preocupante, la dinámica del Banco Central en las últimas 2 semanas, con ventas diarias de 100 millones de dólares. Esto claramente es insostenible y esto se está reemplazando con la utilización total del swap con China, que hoy está en 10.000 millones de dólares, la utilización, y va a llegar a los 11.000. Ha habido una gestión de algunos profesionales del Banco Central en las últimas semanas con el Banco de la República Popular China para ampliar este swap y poder cubrir hasta las elecciones la caída de reservas que se viene. Pero yendo a tu pregunta, a los 33.500 hay que restarle 10.000 netos en términos de yuanes. Lamentablemente yo vengo diciendo los yuanes deberían utilizarse o para comprar algún bono de Hong Kong que tenga convertibilidad en dólares o para pagar importaciones que vengan de China. Nada de eso se ha hecho. Tenemos un déficit comercial de casi 6.000 millones de dólares. Por lo menos se podrían utilizar en forma alternativa, con lo cual esos yuanes hoy son pura cosmética. Luego tenés que deducir la deuda que hay con importadores. Muchas multinacionales han importado en el último año y son aproximadamente 8.000 millones de dólares que se le deben a las casas matrices. No son exigibles, pero claramente no son del Banco Central, así que allí tienes 15.000 y luego también tenés los 2.500 millones de dólares que se han pagado, entre comillas, a los tenedores de deuda, pero que no ha salido del sistema por los problemas legales que tiene Argentina, así que ahí tienes 12.500 millones de dólares más o menos netos que te queda hoy de reservas. Y en el camino, el gobierno puede correr el riesgo de llegar a tener menos reservas que cuando asumió en el 2003. Silvina, te debo el derecho de responder a lo que ha dicho Carlos. Y bueno, tu comentario
No, en primer lugar, digo, si ponemos en duda que el Estado tiene continuidad, creo que transitamos un camino difícil. Claramente cada administración tiene responsabilidad siendo Estado, ¿sí? Entonces, así como la administración de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, tuvo que dar respuesta a problemas que venían de antes y que no eran de la propia administración, seguramente todos vamos a hacer lo mismo. Me parece que eso es cambiar el foco y creo que nosotros tenemos que dar respuesta a los problemas técnicos que hoy tiene Argentina y que seguramente vamos a tener, porque ningún Estado, ninguna administración resuelve todos los problemas que tenemos, ¿sí? Y esto también se ha dicho claramente por parte de la presidenta, ¿sí? Nosotros desafíos siempre tenemos, nunca hemos tapado los problemas que tenemos y tratamos de encauzarlos, por supuesto, de la mejor manera que nosotros creemos, que es cuidando también los salarios de cada uno de los empleados de Argentina. Respecto, bueno, de por ahí de las reservas, si se quiere, yo entiendo que ningún país rifa sus reservas, hay que administrarlas inteligentemente. Nosotros sabemos que Argentina y en todas partes del mundo las reservas son finitas, ¿sí? Y para esto tenemos que administrarlas y somos conscientes de que tenemos que generar el espacio necesario para atraer más reservas a Argentina y esto se hace con inversión. Pero la inversión que nosotros queremos para nuestro país es inversión productiva y para eso creemos que tiene que haber un Estado que sea el promotor y el emprendedor de la generación de mercados también y no dejar solamente al sector privado a que genere posibilidades de inversión. Vamos a pasar por el tema de inversión en un minuto, pero antes que todo quiero ofrecerte una idea sobre los holdouts. Todo ese problema viene de la ilusión que un país soberano es como una compañía comercial, que en los cortes de los Estados Unidos se pueden meter a juicio un país entero. Un país entero no es una compañía. El país no puede ser bancarrota, como dijo Walter Easton, ¿no? Pero al final, el sistema legal de los Estados Unidos, al final de todo, es el gobierno de los Estados Unidos que permite que esta situación siga como es. Y aparte de los holdouts en sí, nadie quiere que siga esta situación. Así no sé si me expreso bien. Pero entonces es algo que no permite una resolución obvia si los cortes estadounidenses van a seguir tratando países como compañías. ¿Qué respondes a esta noción? Sí, claramente los países, como vos decís, no son una empresa privada y tienen que tener un tratamiento especial. Entiendo que por lo que sucedió acá en Argentina y en otras partes del mundo, pero motorizado, si se quiere, por el tema de Argentina, ha habido distintas respuestas por parte del mundo financiero, por parte de los multilaterales, que están tratando de cambiar cómo es ese tratamiento a nivel internacional y creo que eso es bueno de acá para adelante. Claramente no nos abarca a nosotros en el caso de Argentina hacia atrás, pero creo que sí tenemos que empezar a pensar entre todos una estrategia que trate el tema a nivel de países como gobiernos soberanos. La otra realidad es que nosotros aceptamos la Corte de Nueva York, nosotros mismos fuimos los que aceptamos la Corte de Nueva York y en ese sentido, en ese marco, tenemos que encontrar una solución. Y si me permitís por ahí algo que también mencionó Carlos respecto de los multilaterales, nosotros estamos gestionando multilaterales en la provincia desde hace muchos años, han entrado divisas por el tema de multilaterales, a diferencia, ¿sí?, de lo que pasó en otras administraciones de otras provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros tenemos el expertise también para generar ese tipo de divisas en Argentina y es cierto que todos los organismos, los más conocidos, Banco Mundial, BID, Corporación Andina de Fomento, pero también otros más chicos, están dispuestos a dar crédito a los estados nacionales y subnacionales para hacer obras de envergadura en Argentina que tengan que ver con esta cuestión propositiva y prospectiva de esta Argentina del crecimiento y del desarrollo. Martín, la palabra de ustedes sobre los holdouts. Nosotros creemos que se debe una solución integral al 7% restante y Argentina debe terminar con el capítulo del default para bien. No buscamos una situación o una solución particular, a pesar de que hay algunos que tienen
mayor fuerza y también no nos planteamos urgencias. Creo que hay algunos que, mirando la situación de reservas de la Argentina, mirando la falta de dólares, dicen Argentina tiene que sí o sí el 10 de diciembre arreglar con los holdouts. Para nosotros eso no es cierto. Dentro de un programa que toque varios temas, pero que fundamentalmente le ponga acento en principio a la inversión y a la inversión en sectores que generan dólares dentro de la Argentina. Argentina debe cambiar la actitud en términos de negociación con los holdouts, pero no tiene por qué cerrar un deal en 30, 60 o 90 días. No es algo urgente. Para ponerse como el abogado del diablo un minuto. Es un tema importante, pero no. Pero digamos, si tienes urgencia, Chris, por mi experiencia negociadora, dejas plata sobre la mesa. Entonces no hay que ponerse un deadline a propósito. Ojalá, si hay razonabilidad del otro lado, lo podamos resolver en 30 días. Pero de una posición de que alguien quiere cobrar el 100% de lo que es el dictamen judicial, creo que va a ser difícil. Lo que sí, Argentina debe cambiar la actitud en términos de decir, quiero resolver este tema, y quiero resolver este tema en su integralidad, pero quienes están pensando es que es holdout sí o no el 10 de diciembre, están pensando que la vía de la Argentina es el financiamiento. Y para nosotros la vía de Argentina es la inversión. Nos parece mucho más importante que el presidente se pare frente al Congreso el 10 de diciembre y elimine las retenciones a las exportaciones a todos los productos agropecuarios, salvo la soja, y con la soja tomar un esquema de 3 puntos a cuenta de pago de impuesto a las ganancias, eliminación del registro de operaciones de exportación. ¿Cuánto dinero hay hoy acopiado en silobolsas? Este fantástico invento argentino que se ha exportado al mundo, que permite acopiar a muy bajo costo 7, 8 mil millones de dólares de cereales que hoy están esperando medidas. A eso me refería en mi primera intervención. Acá no hay solo gestos, sino medidas específicas que hay que tomar el 10 de diciembre. Te agrego otro capítulo, el sector energético. No solo en el área de convencionales o no convencionales, por lo que está ocurriendo con el precio del barril de petróleo, pero miremos en áreas de energías renovables, energía eólica, energía solar. Si al sector energético le creás un marco normativo en que le das estabilidad impositiva, en donde le decís, señor, por sus inversiones no va a haber nuevos impuestos ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. También por dólar fresco que entre va a tener la capacidad de repatriar dividendos por un porcentaje de esos dólares que ingresan. Es decir, crearle un marco de certidumbre al sector energético, ahí tenés también otra fuente de divisas. La otra la han mencionado mis colegas, pero hay que insistir, infraestructura, que tanto falta a la Argentina y que hay programas, digamos, el Banco Mundial, es cierto, la provincia de Buenos Aires la ha utilizado, pero la Nación, el programa CAS, hace 4 años que hay 3.000 millones de dólares por año que la Argentina no accede y puede acceder rápidamente, y de esa manera empezar a tener la fluidez de dólares que se necesitan para transitar con inversión y dejar para en su momento el cierre adecuado, digamos, si hay razonabilidad del otro lado. Cambio de actitud, los tiempos lo va a marcar la negociación. Marcelo, inversión más importante que financiamiento. ¿Estás de acuerdo? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero última palabra sobre estos benditos holdouts. ¿Tú ves, qué ves entre las 3 posiciones que tenemos aquí? ¿Cuál es tu preferido? Bueno, yo creo que... Eres el abogado, ahora te pongo juez para juzgar. Pero además te estamos observando y escuchando. ¿Cómo, perdón? Tenés Estamos cuidado con lo observando que y decís. escuchando, así Tenés que- cuidado con lo que decís. Sí. SAS. ¿De cuál quieres trabajo? Bueno, yo creo que, empezando por Carlos, coincido con Carlos que las 2 reestructuraciones del 2005 y del 2010 no tuvieron las herramientas técnicas suficientes para terminar con este problema, y las podrían haber tenido. Y la realidad es que el PRO es el único partido que presentó un proyecto de ley en el 2010 que, si se hubiera aprobado, no tendríamos el juicio de Paripazú. Lo sé muy bien porque lo escribí yo a pedido de Federico Pinedo. Desgraciadamente, nadie le prestó atención, pero mi opinión legal es que se hubiera terminado. Pero también es cierto que Carlos tuvo una presentación, si no me equivoco, en el 2003 para reestructurar la deuda argentina. Creo que una de las propuestas que revisamos con Marcelo del Mar de UBS, con quien hicimos una propuesta en aquel entonces, incluía una tuya con algún banco internacional. Puede ser. Y en aquel entonces los únicos que propusimos terminar con el problema del Paripazú fuimos nosotros, 2004. En una propuesta por escrita yo dije,
El cuarto punto legal clave de Argentina es el pari passu y los posibles ataques a los bonos defaulteados, a los bonos que emitamos en el futuro o incluso la deuda con los multilaterales, porque no hay ningún motivo por el cual no la pudieran haber atacado. Entonces, creo que tiene razón Carlos, se pudieran hacer las cosas mejor, eso lo tenemos que saber para que la próxima vez la hagamos bien. Y se pueden hacer mejor y debería haber consenso. Coincido con Silvina que este es un tema muy importante a ser tratado y me parece muy prudente que no nos cuente su estrategia porque puede estar en la posición de tener que hacerlo. Y con Martín me parece que es una posición sumamente prudente porque él también puede tener la situación de tener que resolver esto, de no mostrar sus cartas y obviamente si los holdouts piensan que Argentina no tiene más remedio que arreglar con ellos, desgraciadamente vamos a tener que pagar quizás más del 100% de lo que se debe. Entonces creo que entre los tres puede haber un consenso de cómo resolverse. Lo ideal sería quizás que el ministro actual los convoque a los tres y se haga una mesa chica y se resuelva hoy. ¿Qué tal el consenso de dejar a los holdouts sudarse un poquito más, un par de años más, y mientras pongamos a trabajar en cosas más importantes? Bueno, nosotros también vamos a sudar junto a ellos, ¿no? Sí, pero sudar por sí mismo, sudar por otro, es otra cosa, ¿no? No sabías que era socialista. Inversión, Silvina. ¿Cuáles son sus medidas más importantes para atraer inversión en el sector real? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una experiencia en la provincia de Buenos Aires. En estos últimos años ha crecido mucho la inversión. Nosotros producíamos el 55% del valor agregado industrial del país en la provincia de Buenos Aires y luego de 8 años generamos el 60% del valor agregado industrial. Nosotros también creemos que el campo, por supuesto, es necesario y por ahí voy a disentir acá con Martín. Nosotros de recorrer la provincia todos los días podemos observar que no hay tanto silo bolsa, ¿sí? Me parece que por ahí falta caminar un poco más la provincia en ese sentido. Pero nosotros necesitamos a nuestro campo y a nuestra industria. Y para eso necesitamos un Estado que invierta en infraestructura productiva. Nosotros tenemos un programa que denominamos Programa de Desarrollo con Equilibrio Territorial, porque así como un premio Nobel como Stiglitz dijo, la desigualdad nos priva del talento de los pobres, las asimetrías y las desigualdades territoriales también nos privan de la potencialidad económica de todos los sectores económicos y de cada uno de los territorios. En ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte en Provincia de Buenos Aires en triplicar los parques industriales. Esa triplicación de parques industriales, el 80% fue hacia el interior, a zonas que por ahí era impensado que tuviesen inversión en la Provincia de Buenos Aires, porque tenemos sectores muy difíciles también. Nosotros necesitamos replicar este trabajo que se hizo en Provincia de Buenos Aires en todo el país y generar empleos de calidad y puestos de calidad. Necesitamos el financiamiento, por eso también salió el tema de los multilaterales. Acá, bueno, yo estaba hace un ratito saludando al representante de la Corporación Andina de Fomento, con el cual venimos trabajando créditos que ya hemos acordado para la Provincia de Buenos Aires, porque necesitamos hacer un país más productivo y con menos asimetrías. Nosotros podemos mostrar que lo hicimos y creemos que se puede hacer en el país. Carlos. Sí. What are the targets? No sé cómo se dice target en castellano. Goal. Yeah. Goal, sí. No, sí. Objetivos. Yeah. ¿Cuáles son los objetivos principales de un gobierno del señor Macri entrante sobre no solo el nivel de inversión directo extranjero, pero también por sectores? Bueno, muy amplios. Yo acá voy a coincidir, tomaba nota de lo que comentaban los chicos con la cuestión del acento a la inversión y demás. Y ahora podemos hablar de los sectores y otras cosas. Pero quiero comentarte alguna experiencia cuando nos ponemos a indagar en esto. Primero, tenemos que saber que el tema ese es central porque Argentina hace 4 años está en estanflación. Y cuando mirás las causas, o sea, del estancamiento con inflación y sin creación de puestos de trabajo privado, es que se ha generado un parate muy importante en la inversión.
Y además tenemos la presión permanente del líder del espacio, que es una persona que lleva la cuestión de la inversión en la sangre y es muy ansioso en términos de apelar rápidamente a esos temas. Ahora, en esa línea hemos recibido a enorme cantidad de propuestas. Yo personalmente he asistido a esas presentaciones de distintos sectores. Por supuesto, todos incluyen un conjunto de cuestiones de carácter microeconómica inherente al sector, a la cual vamos a respetar fenomenalmente, porque nosotros, en forma transparente, en una situación amistosa, market friendly, o sea, nos juntamos con todos los sectores para escuchar cuáles son los temas. No estamos entregados a los sectores, nos juntamos para escuchar cuáles son los temas. Pero acá quiero comentarte el detalle más relevante de todo esto, el detalle más relevante, en el sector que vos pongas el dedo. Hay 2 o 3 cuestiones importantísimas que Argentina ha perdido y hay que recuperar. Primero, la institucionalidad. Segundo, el respeto a la ley, a las reglas de juego. Vos tenés que saber que acá el ministro actual, en reuniones como esta, has dicho: yo no sé qué es el clima de negocios, no entiendo de eso. Yo sí entiendo, porque conocía el clima de negocio hasta en una zapatería de barrio. Así que clima de negocio siempre hay, institucionalidad siempre hay, respeto a la ley siempre hay. Y además quiero comentar la cuarta cosa, que es muy importante porque la gente que nos acompaña somos todos del palo, que es la política macroeconómica. O sea, acá no hay ninguna duda que el tema central es la inversión. Y no hay ninguna duda que en un programa general el holdout puede ir simultáneamente a. Y no hay ninguna duda respecto a que al mundo le decimos: miren, acá ha habido un cambio. Ahora, simultáneamente hay que mostrar el cambio. Y no hemos hablado de la política macroeconómica. ¿Cuál va a ser el régimen cambiario de Argentina? ¿Cuál va a ser el acomodamiento fiscal de Argentina? Todo el mundo tiene el foco puesto en Brasil. El agujero fiscal de Argentina es equivalente al de Brasil. Estamos leyendo de los diarios qué hace el Congreso en Brasil y cuál es la propuesta de la presidenta brasileña para cerrar el agujero. Y aquí tenemos el mismo agujero que en Brasil. Entonces acá la cuestión es, cuando yo le pregunto a la gente de los distintos sectores, ávida de venirnos a explicar sus propuestas y ávidas de generar un shock de inversión, díganme ustedes, si tuvieran un medidómetro, I don't know in English medidómetro, how do you say, but so, un medidómetro de cuánto es el peso y la ponderación del respeto a las reglas de juego, del respeto a la ley, del clima de negocios y de la política macroeconómica, vis a vis lo que ustedes están presentando desde su microeconomía. No hay medidómetro, no hay. Pero no tengas ninguna duda que todos nos terminan diciendo, y bueno, el respeto a las reglas de juego y la estabilidad macroeconómica, el Estado facilitador, aunque regulador, es muy importante en todo este capítulo. Silvina, institucionalismo y las reglas del juego, respeto a la ley. Sí. En primer lugar, Scioli ha demostrado un respeto a las leyes y a las instituciones muy fuerte y una vocación republicana que se puede ver en la provincia de Buenos Aires. Respecto a esto que decía Carlos del ministro de Economía Nacional, claramente cada uno tendrá su estilo, pero la verdad que yo creo que cualquier ministro, no solamente de Economía, sino cualquier ministro de un gabinete nacional o provincial, tiene que tener volumen de Estado, ¿sí? Tiene que conocer el Estado, tiene que trabajar para el Estado y tiene que trabajar para la gente. Entonces, al margen de que una persona diga un eslogan, al margen de que se diga otra, la verdad que prefiero el volumen de Estado, de la proyección de un país, y no alguien que me diga que tiene la inversión en la sangre, ¿sí? Y la inversión privada o el sector privado en la sangre, que lo lleva en la sangre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, esto que decía, Scioli respeta las instituciones,
Es una persona que ha demostrado ser el más federal de todos los gobernadores, institucionalizó, si se quiere, a través de leyes, la automaticidad de recursos a los municipios, y esto no se ha hecho en otras partes. Digo, en la ciudad de Buenos Aires no se ha llevado a la práctica la descentralización de recursos a las comunas, por ejemplo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires lo hicimos de una manera republicana, a través de nuestra legislatura provincial, garantizando la automaticidad y no el arbitrio de esos recursos hacia cada uno de los municipios. Hoy no importa cuál es el color político de cada uno de esos municipios y nosotros transferimos los recursos en forma automática a cada uno de ellos. Eso creo que es una muestra de vocación de sector público, de administración, de Estado y además de institucionalismo. Martín. Sí, como camino a la provincia de Buenos Aires, quiero decir que en Ramallo hay... Silo Bolsas no hay, ¿eh? Sí. En Pergamino, en Chascomús, en Rojas, en Necochea. Pero como camino a la provincia de Buenos Aires, tengo que decir, no lo iba a mencionar, pero ya que es el déficit de infraestructura que hay. Y ojalá se hubieran utilizado fondos de organismos multilaterales para mejorar las rutas, los caminos. Y por supuesto, creo que la provincia de Buenos Aires se debe en la próxima administración institucionalizar un plan maestro sobre las inundaciones con apoyo de organismos multilaterales. Ya estamos trabajando igual, Sí, hace rato, años estamos trabajando. Sí, pero los resultados no están. Y, digamos, el plan hay que hacerlo a 6 años, con canales que desembocan en distintos lugares del Atlántico, con lo cual, digo, como camino a la provincia hay silo bolsas y falta infraestructura. Pero vamos a los temas de inversión que me parecen los centrales. Está claro que se necesita un marco macroeconómico en donde se fijen metas y objetivos en materia de gasto público, de recaudación, de emisión monetaria, de política salarial y de inversión pública. A nuestro juicio deben ser metas plurianuales con rendición de cuentas semestrales. Es decir, que los ministros responsables, el ministro de Hacienda será responsable por el aumento del gasto público y el aumento de la recaudación. Y si esos números no cuadran, en 6 meses tendrá que remitirse al Congreso y generar medidas correctivas para explicar por qué no se han logrado los objetivos tanto en gasto público como en recaudación. El presidente del Banco Central tendrá que hacer lo mismo en materia de emisión monetaria, el ministro de Trabajo en materia salarial. Es decir, todo esto lo que tiene que apuntar es que Argentina marque un camino para llegar a una tasa de 5% de crecimiento y de un dígito de inflación en 2 o 3 años. Esto es una manera de marcar la inversión. Después permitidme dar medidas específicas. Yo hablé en un principio que no solo con la camiseta se va a captar que esos 5 segundos que el mundo va a posar su mirada sobre Argentina el 10 de diciembre puedan ampliarse. Hay que eliminar el impuesto a las ganancias para las pequeñas y medianas empresas que reinviertan sus utilidades. Diferente el tratamiento del accionista de una pequeña y mediana empresa que se lleva el capital para irse de vacaciones o para comprar un auto, de aquel que reinvierte. Entonces, impuesto cero, aquel que decide reinvertir utilidades. Medidas como estas que sean proactivas en materias de inversión y también medidas específicas. A mí me gustaría que en materia de institucionalidad, el próximo presidente, parado el 10 de diciembre frente al Congreso, cambie la ley de la composición del Consejo de la Magistratura. Para los extranjeros que nos acompañan, el Consejo de la Magistratura es quien nombra o quien da la terna y quien nombra jueces o quien les da el juicio político a jueces. Y en este momento está formado la mitad del Consejo de la Magistratura por legisladores. Yo creo que hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura y nombrar allí ciudadanos impecables, juristas de trayectoria impecable, que sean incólumes y no sean flexibles al poder político. Empecemos a dar señales concretas de independencia al Poder Judicial para que también sea un llamador de la inversión que hoy no tenemos en la Argentina. Voy a preguntar a los 2 otros candidatos, no son los candidatos, pero me entienden. ¿Qué piensan específicamente, rápidamente, de esta medida? ¿Silvina? ¿De la parte impositiva o la parte legal? La parte legal, la parte de la marca jurídica. No, yo la verdad que en eso creo que en Argentina tenemos un severo problema, que es que cuando jugamos al fútbol, un mundial, somos todos directores técnicos, cuando hay inflación somos todos economistas y cuando hay problemas de justicia somos todos jueces. La verdad que me parece que uno no puede opinar de todo y creo que nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo por opinar de los temas que nosotros manejamos. Carlos, No, una palabra.
Un minuto nada más. Yo creo que no es opinar de todo, creo que estamos a horas nada más. Resalto enormemente la importancia de lo que dijo Martín. Es la justicia la que ha decidido que tiene que haber una nueva elección en Tucumán. Si la justicia no dice que tenía que haber una nueva elección en Tucumán, el feudo de Alperovich con 70% de votos se queda no sé cuántos años más. Así que destaco enormemente, y no soy un todólogo, ni estoy opinando de cómo debería hacerse, pero si hoy la justicia no hubiera fallado en Tucumán, ya teníamos gobernador con quema de urnas. Así que eso se traslada absolutamente a toda la diaria de Argentina, especialmente en los temas económicos. Es muy relevante el tema de la justicia. Marcelo. Bueno, creo como abogado que el tema más relevante de lo que han dicho los tres, y con palabras distintas creo que todos lo han dicho, primero Carlos, es la seguridad jurídica. Carlos lo dijo para como clima de negocios. Pero la seguridad jurídica es el tema esencial para que vuelva el dinero a Argentina. Y trabajando con inversores de la economía real, compañías, en la década del 90 nos dedicábamos a comprar empresas para General Electric. En la década del 2000 nos dedicamos a reestructurar la deuda que GE Capital le había prestado a muchas empresas argentinas. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que GE hizo una inversión en Argentina, pero ese es el tipo de compañía que Argentina necesita, que venga, y eso no va a venir rápido, va a tardar tiempo. Los primeros que vienen son los inversores de alto riesgo para los bonos. Después vendrán inversores para comprar acciones y después vendrán inversores de la economía real. En Zambia, el año pasado, se emitió un bono internacional por primera vez al 8%, con un 6% de déficit. Creo que Argentina va a tener la posibilidad de poder emitir, si el mundo no cambia y sigue como hoy, a tasas a 10 años al 4 o 5%, haciendo las cosas bien, pero sobre todo teniendo seguridad jurídica, que es lo que los inversores de largo plazo siempre nos dicen y lo que más nos importa a Argentina. Los dólares van a ser bienvenidos todos, me imagino. El del hedge fund que compra un bono de la provincia de Buenos Aires, de la Nación o de la ciudad, pero la economía real es la que tiene que recibir los dólares de largo plazo, para infraestructura, para hacer rutas y demás. Así que creo que seguridad jurídica es el tema central de la próxima administración. Ok, gracias Marcelo. En los últimos 2 minutos que nos quedan, quiero hacer la misma pregunta a cada uno de los panelistas, y tú vas a ser el último porque eres un poco fuera del sistema acá. Ponlo si, lamentablemente, no gana su candidato preferido en las elecciones. Bueno, tendría que pensarlo porque no es el escenario que tengo en la cabeza. Te estoy invitando a no puedo contestar esa un pequeño sueño, o una pesadilla. Una pesadilla. Una pesadilla. El 11 de diciembre, si ha ganado señor Scioli, si ha ganado señor Massa, si ha ganado no sé quién que viene de afuera, no, eso no es posible. Si no ha ganado señor Macri, ¿cuál es tu single piece of advice para el nuevo presidente que no sea señor Macri? Yo diría, en cada una de las materias de su gobierno, que escuche a los profesionales. Él es la autoridad política y tenemos que juntar todo el republicanismo posible. Pero en materia de resolver puntualmente temas, recuperar la capacidad que Argentina tuvo de que se escuche a los especialistas. Han estado muy descalificados los especialistas en la Argentina en el último tiempo. Entonces, mi mayor consejo sería que en cada uno de los temas la política tiene la decisión, pero los especialistas son los que pueden hacer las propuestas y el presidente decide. Primera cuestión, y quiero cerrar con esto. Ponernos todos los que en ese escenario no nos va a tocar a disposición. Era una cosa permanente en la Argentina que un ministro de Economía citaba al resto de los colegios. Lo ha hecho Martín siendo presidente del Banco Central, yo lo he ido a visitar muchísimas veces y fui a visitar a Silvina también a La Plata por invitación de ella. O sea, esto es una cosa usual en la Argentina. He dicho el otro día por televisión, media docena de veces he ido a visitar al presidente Kirchner. O sea que Argentina debe recuperar eso. O sea, lo que sí debe cortar, y sería mi mayor consejo de repente no técnico al presidente, que termine rápidamente en la Argentina el proceso de descalificación y de agresión. Y que los que nos toca gobernar, que
te vas a equivocar porque vamos a ser nosotros, gobernemos y que el resto de los que podemos apoyar desde afuera estemos a disposición de una Argentina mejor. Martin, you wake up in a world of the other Peronist, or in a radical world. What do you tell them to do? El próximo presidente no va a tener una luna de miel. Y como se utiliza esa frase en inglés, he has to hit the ground running, ¿no? Va a tener que empezar corriendo desde el primer día. Por lo tanto, me parece central dos cosas. Primero, que no crea que simplemente con la idea de que una cara nueva va a generar nuevas expectativas, porque se puede ver con sorpresas a muy corto andar en el próximo periodo. Esas expectativas tiene que alimentarlas primero con equipos que tengan capacidad de gestión. Hay muchos temas, no hablamos en profundidad del tema cambiario, que es probablemente el tema más urgente que tenga que atender el próximo presidente, y allí, con un nivel de reservas como las que tiene el Banco Central, realmente no hay lugar para improvisados. Esto es hay que saber muy bien por dónde pisar para que Argentina pueda volver a tener un mercado único y libre de cambios como corresponde. Entonces, primero, equipos con capacidad de gestión, y segundo, es central, ya que el mundo va a posar 5 segundos su mirada sobre Argentina, dar las señales concretas de integración con el mundo, porque el mundo lo vamos a necesitar. Más allá de Rusia y más allá de China, Argentina necesita plantarse desde una política multipolar, es decir, a todos los polos de atracción donde Argentina pueda conseguir inversión y comercio, y sobre esos polos tenemos que lanzarnos a una negociación agresiva para buscar espacios de mercado. Así que capacidad de gestión e integración con el mundo y medidas concretas son las 3 cosas que le recomendaría al próximo presidente. Damas últimas. Muchas gracias. Una inversión a lo normal, pero la última palabra a ti. Muchas gracias. No, bueno, en primer lugar creo que acá hemos dado una muestra de madurez política, como se dijo al inicio, y me parece que eso uno lo construye día a día en una democracia joven como la nuestra. Tenemos que seguir trabajando en eso. Yo estoy convencida, por supuesto, que Scioli va a ser el ganador, es lo que se demostró en las PASO, ganó en la mayoría de las provincias de Argentina, en más de 20 provincias de Argentina, pero de todos modos, a cualquiera sea el próximo presidente, creo que sí le diría esto, que sigamos construyendo la madurez política, que dialoguemos mucho, que escuchemos, pero que escuchemos sobre todo a los sectores más vulnerables de Argentina, que entre todos necesitamos construir un colectivo que nos involucre a todos, nos incorpore a todos, y tenemos un país que puede dar igualdad de oportunidades para todos y tenemos que caminar en ese camino. Y por eso tenemos que mirar el mediano y largo plazo. Entiendo, por supuesto, que hay cuestiones coyunturales, inmediatas, de corto plazo, que nos preocupan a todos, pero necesitamos sí o sí esas medidas, pensarlas en el mediano y largo plazo para construir la Argentina que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Si no tenemos esa mirada de mediano y largo plazo y el pensamiento de escuchar a todos y construir en colectivo, va a ser muy difícil que podamos ponernos en ese sendero de desarrollo. Silvina, muchas gracias. Optimismo por el nuevo capítulo, ¿no? Por supuesto. Como Optimismo, optimístico. Tú eres abogado. Siempre optimístico. Okay, ladies and gentlemen, I hope you'll agree it was worthwhile coming to hear these guys. Please join me in a moment in thanking them very much. Stay where you are to listen to a panel on cross-border funding strategies. Sí. Vamos a ir todos. Sí. Thank you very much to my panelists. Please join me in thanking them.